La última vez que hablé tratamos sobre Apocalipsis y completamos lo que asumimos como la parte uno. Así que esta es la que asumo será la parte 2 y quizás haya una parte 3 dependiendo de cómo nos vaya hoy aquí y quizás haya incluso una parte 4. Los mensajes a las 7 iglesias y a la iglesia de todos los tiempos tratan sobre cómo resistir las diversas presiones para transigir en un mundo que no es el de Dios y que no lo será sino hasta que se cumpla todo lo que se describe en el extenso resto del libro de Apocalipsis. Cada uno de los 7 mensajes contiene información urgente para los seguidores de Cristo de entonces y de todas las épocas. Mantenerse firmes frente a la presión de la sociedad para someterse y adaptarse. No comprometer las creencias básicas ni abandonar el ejemplo de Cristo. La última vez vimos que en el caso de Éfeso la falta de compromiso puede ser el resultado de una negligencia personal. Hay mucho allí sobre la pérdida del primer amor y del entusiasmo por la verdad. Las 7 iglesias tenían 7 tipos diferentes de problemas, todos ellos con condiciones humanas atemporales que condujeron o podrían conducir a la falta de compromiso. Creo que la transgresión es una buena manera de entender de qué trata este mensaje séptuple. Es verdad que hay diferentes condiciones en todos estos diferentes lugares y la tentación de apartarse de la fe viene a través de varias formas de transgresión, de pecado. Hoy hablaremos de la mayoría de ellas y no de todas. Quiero que piensen en ellas en términos de sus propias vidas, porque estas cosas pueden venirle a cualquiera en cualquier momento. Algunas personas tienen más problemas con una cosa que con otra. Algunas personas tienen problemas con todas estas cosas. Esperemos que todos estemos superando estas cosas, porque el mensaje secundario en el mensaje de las iglesias es vencer. Vencer es algo que continúa a través de nuestras vidas. No es algo que sucede una vez. Así que al pasar por estas cosas, espero que no sientan, oh, ya hemos estado aquí antes. Estos mensajes están aquí por una razón muy importante, y es porque son recordatorios necesarios. Los seguidores necesitan la ayuda de Dios para evitar transigir en cualquiera de estas categorías. El mensaje general es obvio. Cualquiera que sea la forma de la transgresión, es errónea e inaceptable para Jesucristo, y Él no permitirá al seguidor mantenerse en pie cuando lleguen tiempos difíciles. Una persona con el hábito de transigir y de pecar va a encontrarse con más dificultades cuando las cosas se pongan difíciles. La última vez hablamos de Éfeso, ahora hablaremos de Esmirna. Esmirna estaba a unas 40 millas o 65 kilómetros al norte de Éfeso. Hoy es la ciudad portuaria de Izmir. Es un importante aeropuerto de la costa occidental de Turquía. Ahí va mucha gente de vacaciones. Aterrizan en el aeropuerto de Izmir o Esmirna y se dirigen a las playas cercanas de Kusadasi, que está a unos 5 o 6 kilómetros de Éfeso. En aquel entonces era una ciudad portuaria con una población de unos 100,000 habitantes, una ciudad bastante grande para la época. La ciudad era conocida por su riqueza, por sus bellos edificios, por sus buenos vinos y por la ciencia y la medicina. En el año 195 a.C., Esmirna se había convertido en la primera ciudad de Asia en construir un santuario a la diosa Roma. Así pues, existe un patrón de alianzas con Roma y santuarios dedicados a importantes figuras romanas. Esmirna era una ciudad portuaria que competía con Éfeso.
que era un puerto maravilloso, pero que ahora es un estuario cenagoso, situado a unos 3 kilómetros del mar. Esmirna también compitió con la cercana Pérgamo por el favor imperial, erigiendo templos a los emperadores. Pérgamo se conoce también como Pergamón o Pergamos. Vamos a utilizar Pergamos por este sermón. Templos a los emperadores. En el año 23 después de Cristo, Esmirna obtuvo permiso para construir un templo en honor a Tiberio César, su madre Livia y el Senado. Ese templo hizo que Tiberio concediera a Esmirna el codiciado título de Neocorus. Si una ciudad tenía ese nombre, era reconocida como la guardiana del templo del culto imperial. Era un título importante para obtener, porque atraía a otras personas a la ciudad y le daba prestigio, y también atraía dinero romano a la ciudad. Parece que en la época de Juan los judíos de Esmirna habían empezado a oponerse a los seguidores del camino. Evidentemente había suficientes seguidores del camino como para ser perseguidos. Habían atraído la atención de los judíos. Juan registra la apertura del mensaje de Cristo de esta manera, Apocalipsis 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Aquí vemos un patrón que emerge con estos mensajes a las 7 iglesias. Cristo se describe de diferentes maneras. La vida eterna es descrita de diferentes maneras. Pero todo es el mismo mensaje. Es un mensaje de Cristo. Aquí están tus problemas, esto es lo que debes hacer para superarlos. Supéralos y si lo haces, recibirás la vida eterna. Ese mensaje es simplemente entregado de diferentes maneras, en diferentes lenguajes a cada congregación. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. El enfrentamiento entre los seguidores de Cristo y los judíos había llegado a un punto álgido, y tal vez los judíos los estaban denunciando a las autoridades, acusándolos de comportamiento antirromano. Hay suficiente evidencia de que tales denuncias y castigos subsecuentes tuvieron lugar durante el gobierno del emperador Trajano, que gobernó del 98 al 117 en la cercana provincia de Ponto Bitinia, una provincia situada justo debajo del Mar Negro en lo que hoy es Turquía. En esa área, Plinio el Joven escribió una carta al emperador entre los años 110 y 113. El diccionario bíblico de Anchor Yale afirma: de particular interés es la petición de Plinio a Trajano por asesoría sobre el trato a los cristianos. Y la respuesta de Trajano: Plinio había ejecutado, según dijo al emperador, a los que habían admitido ser cristianos, pero había liberado a los que negaban la acusación y estaban dispuestos a sacrificar a los dioses y a una imagen del emperador. El problema de Plinio, sin embargo, era doble: acusaciones anónimas y cristianos caducos. Trajano rechazó indignado las primeras por estar fuera del espíritu de la época. Así que, refiriéndose a las acusaciones anónimas, dijo, no aceptamos acusaciones anónimas contra tales personas, por lo que no se puede condenar a muerte a la gente sobre esa base. Y de manera inconsistente quizás, perdonó a estos últimos, es decir, a los cristianos caducos, por muy sospechosa que pudiera haber sido su conducta pasada. Es interesante que hay evidencia en la historia romana de que el tipo de persecución de la que Juan habla aquí estaba ocurriendo realmente.
Plinio, que escribió en algún momento entre 110 y 113 de la era cristiana, dijo que había estado ocurriendo durante unos 20 años. El mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna era de aliento para que se mantuvieran firmes. Versículo 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Era una época de intensa persecución, y algunos incluso tendrían que morir por sus creencias. Los seguidores de Esmirna necesitaban un mensaje que fortaleciera a los que pagarían el precio más alto por su fe. A veces el pueblo de Dios muere por sus creencias. No es algo que sea tan común en nuestra época, pero ciertamente en aquel entonces se podía esperar en ocasiones. Este mensaje fue diseñado para ayudar a la gente incluso a afrontar ese severo castigo. Dios no lo previene en todos los casos, como tampoco previene que la gente sea acusada injustamente hoy o llevada a la corte hoy por cosas que no hicieron. Son cosas que a veces suceden. La respuesta es la intervención de Dios, el consuelo de Dios, la protección de Dios y la voluntad de Dios de finalizar con éxito las cosas. No siempre todo sale de maravilla desde el principio. He aquí algunos casos. Aquí hay algunos casos. Dice que algunos de ustedes serán echados en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Eso dice. Eso pudo haber ocurrido en algunos casos. Y yo te daré la corona de la vida. La voluntad de hacer lo que es inconveniente o impopular, incluso ante el sufrimiento, es de vital importancia en todas las épocas. No sé cómo se habrían sentido ustedes si hubieran sido Beatriz Matare hace unas semanas. Habían pasado ya 6 meses. Ella había recibido notas de muchas personas de la iglesia. Sabía que oraban por ella. Sabía que teníamos un abogado por ella, pero nada parecía ir progresando. Está presa por un crimen que no cometió. ¿Es el momento de rendirse? ¿O es el momento de exponer lo que me dijo hace años una señora que formaba parte de esta congregación, pero que ya ha fallecido? Me dijo que llevaba 8 años orando por algo. Un día me dijo, mi oración acaba de ser escuchada. Habían sido 8 años de estar dispuesta a sacrificarse, a sufrir, a soportar lo que fuera. La disposición a hacer lo que es inconveniente o impopular, incluso ante el sufrimiento, es de vital importancia en todas las épocas. Este mensaje a Esmirna, el segundo mensaje a las iglesias, concluye con el aliento a seguir adelante a pesar de los obstáculos, porque la recompensa es incomparable. La recompensa es vida eterna. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Jamás. La muerte segunda es una referencia al destino de aquellos que a sabiendas se negarán a seguir el camino de Dios una vez que sus ojos sean abiertos. La posibilidad de transigir, de pecar, reflejada en el caso de Esmirna, se refiere a anteponer la sumisión a los seres humanos antes que la lealtad a Dios. Había presión de los seres humanos alrededor. Hubiera sido más fácil ceder a esa presión que ser leal a Dios. Su mensaje, su posibilidad de transigir, era ceder a esa presión humana que estaban recibiendo. Esto es algo a lo que nosotros también nos enfrentamos. Todos nos enfrentamos a ello de vez en cuando.
Es más fácil callarse que hacer un escándalo de algo. Pero a veces cuando hacemos eso, estamos renunciando a la fe que decimos profesar. Pérgamo, el trono de Satanás. Pérgamo es un lugar muy interesante. En realidad son dos ciudades. Una está construida encima de un tapón volcánico clavado en la ladera de la montaña. El resto de la ciudad está abajo en una zona plana. Pérgamo, Pergamum o Pergamón, tiene una historia que se remonta al menos al siglo VI o V antes de Cristo. Era una ciudad bien establecida, un lugar rico. En el año 133 a.C., el último gobernante de la dinastía pergaminense, Atalo III, legó la ciudad a Roma. No tenía heredero, así que le dio la ciudad a Roma como herencia. Amaba a los romanos, amaba sus costumbres, su sociedad y su orden social, su estructura social. Se la regaló a Roma. Conocida por su alto nivel cultural, Pérgamo fomentó aspectos tempranos de lo que hoy conocemos como las artes médicas e incluso la psicoterapia. Hay un lugar en el que se puede caminar por encima de unas salas subterráneas a modo de bodegas. Son cuartos bajo el suelo. Hay rejillas en el suelo por las que se puede mirar hacia abajo y ver el interior del sótano. Se dice que tenían pacientes psiquiátricos ahí abajo y que los sanadores venían y les susurraban a través de las rejillas desde arriba. Dicen que esa era una de las primeras formas de psicoterapia. No sé si sirvió de mucho. Estarían mejor si los oyeran. No sé mucho sobre el aspecto psiquiátrico. Con manantiales que restablecían la salud y un centro médico que llevaba el nombre del dios romano Asclepios o Esculapio, la ciudad atraía gente de todo el mundo conocido. En tiempos de Juan, Pérgamo era una de las mayores ciudades de la provincia de Asia, con una población de unos 120,000 personas. También era el lugar de varios santuarios paganos. Si viviera en este lugar, ¿qué pensaría al respecto? Imagínense caminando por la calle, pasando por el instituto psiquiátrico y luego, en lo alto del tapón volcánico sobre usted, podría ver el templo. Si viviera alrededor del 98 al 100 de la era cristiana, estaría viendo un nuevo templo que se estaba construyendo para Trajano, que acababa de convertirse en emperador. Se podía ver un templo para Atenea allí arriba, con una gran biblioteca adjunta de 200,000 volúmenes que rivalizaba con la gran biblioteca egipcia de Alejandría. En Pérgamo se perfeccionó el uso del pergamino, hecho con pieles de animales y encuadernado en libros. De hecho, de ahí procede la palabra pergamino. Pergamino es un desarrollo, una corrupción de la palabra Pérgamo. La elaborada pieza central de la ciudad, Plaza Central, era el altar a Zeus, que celebraba la victoria pergaminense sobre los galos en 190 a.C. Gran parte del altar se retiró más tarde, a finales del siglo XIX, y ahora puede verse reconstruido en el Museo de Pérgamo en Berlín. Si van a Berlín hoy, pueden entrar y ver este templo de Zeus, reconstruido a partir de los trozos originales que se encontraron a finales del siglo XIX. La idea de asociar altares con tronos es muy antigua. La influencia de esta estructura pagana sobre el paisaje circundante puede explicar la referencia al trono de Satanás en el mensaje a los creyentes allí, Apocalipsis 2:13. Yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Puede que el trono de Satanás también se refiera al culto de Esculapio, simbolizado por una serpiente. Apocalipsis 12:9 nombra a Satanás como aquella serpiente antigua. Otra posibilidad es el hecho de que Pérgamo fuera la sede del poder de Roma para perseguir a los de la región que no participaran en el culto imperial, el culto al emperador. Después de todo, fue la primera ciudad de Asia en construir un templo a un emperador, a Augusto en este caso,
y se convirtió en el centro del culto imperial en general en la provincia. Poco después de que Juan escribiera el Apocalipsis, se empezó a construir un templo al emperador Trajano en la ladera de esa montaña. Por medio de Juan, Cristo se identifica como aquel que tiene la espada aguda de dos filos, es decir, la palabra alentadora y correctiva de Dios que sale de su boca. Continúa el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas: yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Se cree que Antipas fue el primer seguidor de Cristo que fue martirizado en Pérgamo. La tradición posterior dice que durante el reinado del emperador Domiciano, sufrió un destino espantoso, siendo asado lentamente, rostizado hasta la muerte en una caldera de latón, una manera terrible de morir. No todo lo que le ocurrió a la congregación de Pérgamo fue motivo de elogio. El mensaje de Cristo también contiene una queja. Sin embargo, versículo 14, sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La referencia a Balaam es al evento donde un sacerdote pagano astutamente aconsejó a los moabitas sobre cómo hacer que los hijos de Israel del Antiguo Testamento pecaran. Eso está en Números 22, del 3 al 6 y 31 al 16. Lo hizo mezclando la inmoralidad sexual y la adoración de ídolos. Esto explica la segunda referencia en el libro a los Nicolaitas. Al igual que en Éfeso, los seguidores de Nicolás estaban activos en Pérgamo, en la época de Juan. Y la presión para ajustarse a las falsas enseñanzas con respecto a la inmoralidad debió de ser muy fuerte. El mensaje a la iglesia allí es redondeado con una declaración para cada seguidor de Cristo atrapado en transigir sobre la inmoralidad sexual. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido. Aquí hay otra referencia a la vida eterna, a vivir para siempre. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. Esta es claramente una referencia a la vida eterna, solo que descrita de una manera diferente. A los creyentes que no transigirán y por lo tanto vencerán o conquistarán, se les dará la vida eterna, simbolizada aquí por el acceso al alimento espiritual de Dios, en contraste con el alimento sacrificado a los ídolos, y juicio favorable, la piedra blanca, y un nuevo nombre que los identificará como hijos inmortales de Dios. Tiatira, tolerando la inmortalidad. Tiatira es un lugar interesante también, diferente a Pérgamo, muy diferente a Pérgamo. Pérgamo hoy es Bergama, donde fabrican hermosas alfombras. Tiatira es un lugar diferente. Arriba en las colinas y un poco tierra adentro. El mensaje de Jesucristo a Tiatira era de nuevo específico para los problemas que la ciudad planteaba a sus seguidores. Según la leyenda, Tiatira, unas 35 millas tierra dentro de Pérgamo, se estableció primero como centro de culto al dios del sol, Apolo Trimneus. Pasó por manos macedonias, seleucidas y pergaminenses hasta que Pérgamo y sus posesiones fueron regaladas a Roma en el 133 a.C., como ya dije. Finalmente se convirtieron en romanos.
Todo lo que puede verse hoy de la antigua ciudad son unas pocas ruinas dispersas en el centro de la ciudad, Akhisar, pero por las inscripciones descubiertas, era una ciudad muy rica, con muchos gremios comerciales bajo el patrocinio de diversas deidades paganas. Si alguien vivía y trabajaba en Tiatira, probablemente formaba parte de un gremio comercial. Todos los gremios tenían deidades paganas vinculadas a ellos, deidades que la gente tenía que adorar de alguna forma. Por lo tanto, los gremios eran mucho más religiosos en la práctica de lo que podría suponerse. Sus fiestas se celebraban en templos paganos locales. Según el comentario bíblico de Ward, los miembros de las asociaciones eran sastres, panaderos, curtidores, alfareros, trabajadores de lino, comerciantes de lana, comerciantes de esclavos, zapateros, tintoreros y artesanos del cobre. El gremio de los tintoreros tuvo un éxito especial. Una seguidora de Jesús que vino de Tiatira fue una mujer llamada Lidia. Era vendedora de ese tinte púrpura o tela púrpura y estuvo asociada con el ministerio de Pablo en Filipos. Eso está en Hechos 16. Los trabajadores del bronce formaban otro gremio. Esto puede explicar en parte una referencia al bronce en la carta. Al ángel de la iglesia de Tiatira, Juan debía escribir. 2:18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. Como bronce, la clase de bronce que hacían ahí. Aquí se hace referencia a Cristo como el Hijo de Dios, el único lugar en el que aparece este título en el libro de Apocalipsis. Parece sorprendente que el único lugar en todo el libro donde encontramos el título del Hijo de Dios sea aquí. Por tanto, es significativo y puede que se diga para dar énfasis a una ciudad muy comprometida con el culto imperial y que veía al emperador como un Hijo de Dios y también como el Dios Sol en la carne. Este Hijo de Dios brillaba más que el Dios local del sol y patrón del gremio. A pesar de las difíciles circunstancias que rodeaban a la iglesia de Tiatira, se ganaron el elogio de Cristo. Versículo 19. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Es bueno progresar espiritualmente. Sin embargo, al igual que con las demás iglesias de la provincia de Asia, recibieron correcciones por ciertos problemas. Versículo 20. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. La iglesia de Tiatira había sido seducida a seguir algunas de las prácticas de la sociedad pagana que los rodeaba. Específicamente, ellos escuchaban la falsa enseñanza gnóstica y de darse licencia sexual, volviéndose permisivos. Parece que estaban plagados de un tipo particular de seducción que implicaba sexo en el templo y comida ofrecida a los ídolos. En sentido figurado o en sentido literal, este engaño estaba relacionado con una mujer llamada Jezabel, tal vez una líder gremial y sin duda vista como una contraparte de la infame reina idólatra del antiguo Israel, Jezabel, Primera de Reyes 18 y Segunda de Reyes 9. El mensaje a Tiatira es claro y demuestra que a veces Cristo habla muy claramente. No en todos los casos, pero aquí sí. Apocalipsis 2:21. Le he dado tiempo a Jezabel, tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo la echo en cama, y a los que con ella adulteran, en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré.
Él dice que el castigo, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. El castigo que viene aquí, él dice, proporcionaría una lección para todas las iglesias, recordándonos otra vez que este libro es para la iglesia, no es para nadie más. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Es un pasaje muy poderoso. Jesucristo se preocupa por los corazones y las mentes, por los estándares privados y públicos. Pero Él siempre es justo y misericordioso. Simplemente quiere ver arrepentimiento y cambio de comportamiento. Esto forma parte de nuestra búsqueda permanente en la vida. Arrepentirnos y cambiar. Seamos quienes seamos, desempeñemos el papel que desempeñemos. Todos tenemos margen para arrepentirnos y cambiar. Siempre será así. Si ustedes se enfocan solo en pensar que son filadelfianos, cosa que algunos quieren hacer, entonces ustedes se van a perder de todas estas cosas. Esos pobres habitantes de Tiatira realmente deberían haberlo sabido mejor. Pero si leen estas cosas como que se aplican a todos nosotros y que dependiendo de nuestras circunstancias particulares siempre pueden tener una aplicación para nosotros, entonces entenderán el punto. El cambio personal es necesario. Hubo algunos en Tiatira que no cayeron bajo este juicio. Ellos no habían transigido y la declaración dirigida a ellos destaca otro problema potencial. Versículo 24. Pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como los llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más, solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Esta frase, las cosas profundas de Satanás, es probablemente una referencia a la idea gnóstica de que para que una persona pudiera vencer a Satanás, tenía que experimentar el mal profundamente, volverse malvado. Los gnósticos creían que como el cuerpo estaba hecho de materia y por lo tanto era malo, quebrantar las leyes espirituales no tenía ninguna consecuencia. Esto condujo a muchos al libertinaje y a una especie de mentalidad de todo vale, todo está bien, muy parecido a lo que vemos ahora en la sociedad actual. Lo que vemos hoy en día no es muy diferente de lo que era entonces en este sentido. El mensaje a la iglesia de Tiatira termina con una promesa conocida de vida eterna con propósito. Versículo 26. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro. Como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Además, yo le daré la estrella de la mañana. Esta es otra manera de hablar de la vida eterna con propósito, trabajando con Dios en su reino. No es que a alguien en cualquiera de las otras ciudades no se le daría autoridad sobre las naciones. Claramente usamos esta escritura año tras año en la fiesta para hablar de nuestras responsabilidades en el futuro. Así que no puede limitarse solo a Tiatira si estamos hablando de que se refiere a todos teniendo poder sobre las naciones. No, este es un conjunto de 7 mensajes que es como mirar un diamante desde diferentes ángulos. Estos son diferentes facetas de estar en la iglesia con Cristo como líder, mostrándonos dónde necesitamos cambiar, diciéndonos que si vencemos se nos dará vida eterna. Simplemente se describe con diferentes formas literarias en cada caso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural. La forma de transigir aquí era la permisividad en la vida personal, intentando mezclar las costumbres de la sociedad con el culto a Dios. ¿Estamos haciendo eso?
Eso mismo es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Somos como los que se resbalaban en Tiatira? O tal vez no. Sardis, prácticamente muertos. Sardis, a unas 40 millas al sureste de Tiatira, era una antigua ciudad de riqueza y comercio, capital del reino lidio y hogar del legendario rey Creso. Su riqueza procedía del oro que se encontraba en el río Pactolus y de sus textiles. Las primeras monedas que se utilizaron en el mundo procedían de Sardis. Estaban hechas de una aleación de oro y plata. En el punto donde se intersectan varias rutas comerciales, Sardis se encontraba también en uno de los extremos del camino real del siglo V a.C., desde Susa hacia el este. Era una ciudad famosa al final de un camino real. Los persas, los griegos, los sedéucidas, los pergaminenses y los romanos gobernaron Sardis sucesivamente. Aún pueden verse partes del templo jónico Artemisa de la época seleucida. Es lo que utilizamos como telón de fondo para el video 7 iglesias que produjimos. En ese video se puede ver este templo. También se puede ver lo que queda de la Acrópolis del rey Creso, después de que un terremoto destruyera gran parte de la ciudad en el año 17 después de Cristo, durante la vida de Cristo, de hecho, y fue reconstruida con la ayuda de los emperadores Tiberio y Claudio. Todas estas ciudades del Apocalipsis son bastante grandes. Sardis era una ciudad de una población estimada de 60 a 100 mil habitantes y albergaba una gran comunidad judía en la época de la iglesia primitiva. Sardis se menciona en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento como Sefarad, Abdías 20, Sefarad, y puede que se convirtiera en un lugar de migrantes judíos en los siglos posteriores a la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Josefo nos dice que en su época, en el siglo I, había suficientes judíos ricos como para enviar un impuesto del templo a Jerusalén. Por lo tanto, habría sido un lugar natural para que se arraigaran las enseñanzas de los apóstoles. Como sabemos, la costumbre de Pablo era tratar de dirigirse primero a los de las sinagogas, ya que estaban alfabetizados en las Escrituras. El mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis comienza así, 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Esa es otra forma de describir a Cristo. ¿Es esta la única manera de describirlo? No, ¿es la única manera de describirlo a la iglesia de Sardis? Tampoco, porque cada iglesia debía leer cada mensaje a cada una de las otras iglesias. Es solo una manera más de decirlo, una forma diferente. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Este es un tipo específico de problema para resaltar lo que es posible para cualquiera en las iglesias y para cualquiera de nosotros. Tienen la reputación de estar vivos, pero en realidad no están a la altura, no están practicando lo que dicen que creen. Aquí había un grupo de creyentes que se creían vivos y vigorosos, y sin embargo, según los criterios de Dios, se veían como si estuvieran muertos. Una vez más, la lección es muy clara. Se supone que los seguidores de Cristo deben demostrar su fe con hechos, haciendo, con una forma de vida coherente, viviendo así. Tiene que haber más que una simple muestra de rectitud. Los verdaderos seguidores tienen que demostrar su fe con acciones. No basta con escribir en un formulario religión, denominación, iglesia de Dios, una comunidad internacional. Eso es insuficiente. Tiene que haber una creencia demostrada por las acciones, tanto hacia Dios como hacia el prójimo.
Añado este pensamiento al final porque creo que es muy importante. Estamos acercándonos al tiempo de ir a la fiesta, un momento en el que somos visiblemente públicos como grupo. La mayoría de nosotros somos visibles porque trabajamos en el mundo, pero ahora, cuando nos reunimos para la fiesta, somos muy visibles porque estamos juntos como grupo, estamos haciendo algo en otras comunidades, rodeados de todo tipo de personas que nos conocen porque estamos ahí durante 8 o 9 días. Y dicen, ¿y esta gente? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo son? ¿Por qué son así? Se habla de nosotros a nuestro alrededor. ¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿En qué creen? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué están ahí todo el día? ¿Por qué van a 2 servicios? ¡Qué raro! Con suerte también dicen cosas como, pero sus hijos son buenos. Y siempre todos son personas generosas y agradables y amables cuando tratas con ellos en restaurantes y tiendas. Eso espero. Estamos practicando nuestra fe por la forma en que nos mostramos o somos en público. El mensaje de la iglesia aquí vuelve a ser muy fuerte. Versículos 2 y 3. Sé vigilante, despierta y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. No se olviden de lo que han recibido y oído. No es que no lo supieran. Nosotros, más que nadie, no podemos decir que no lo hemos oído. Lo hemos oído y oído y oído y oído. Algunos de nosotros llevamos décadas en la iglesia y lo hemos oído tantas veces. Pero Juan añadió, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como un ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Había, por supuesto, algunos, como en cualquier otra de las 7 congregaciones, que eran fieles a sus creencias, y Cristo no los olvidó. Aquel cuyos ojos eran como una llama de fuego, podía reconocer a sus siervos fieles. Versículo 4. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque tenían una vida recta, porque son dignas. Y luego sigue la promesa de vida eterna para el seguidor activo y comprometido de Cristo en Sardis o en cualquier otro lugar, en cualquiera otra de las 6 otras iglesias. Versículo 5. De esta manera, el que venza será vestido con vestiduras blancas y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Esto es verdad para todos. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto vale para todos. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, esta carta clara y directa contiene una fuerte corrección. Los miembros de la iglesia en Sardis debían superar el letargo espiritual, tu forma de pecar y de transigir, de acomodarse. Pero también había ánimo para la congregación. Cristo les recordó el increíble futuro que les esperaba, aunque tenían que poner de su parte. Filadelfia, fielmente comprometidos. Por fin llegamos a nuestro grupo, a nosotros, filadelfianos. No, en realidad hemos estado allí todo el tiempo. Sigo diciéndolo, pero creo que esto es muy importante. Es muy importante no acabar pensando, soy filadelfiano y entonces estoy bien, porque vivimos en la era de Filadelfia. Porque estamos en Filadelfia, así que debemos estar bien. Soy parte del grupo correcto. Pero siempre hemos dicho que todas estas condiciones se pueden encontrar en la iglesia en cualquier momento. Eso tiende a dejarse un poco de lado cuando uno está demasiado contento con su forma y condición espiritual. Eso puede ser una ilusión, puede ser algo ilusorio, falso. Filadelfia estaba a unas 28 millas al sureste de Sardis, por el valle de un río. No estaba muy lejos. Tenía importancia comercial como comunidad productora de vino, situada al pie del altiplano central de Asia.
El nombre de la ciudad significa amor fraternal, posiblemente porque Atalo II de Pérgamo, cuya lealtad fraternal le valió el epíteto de Filadelfo, así se le llamaba, dedicó la ciudad a su hermano el rey Eumenes a mediados del siglo II a.C. Quizá por eso se llama Filadelfia. No se trata del Atalo que legó la ciudad de Pérgamo a Roma, sino del anterior. Otra afirmación es que el egipcio Ptolomeo Filadelfo fundó la ciudad tras tomar posesión de los territorios en Asia Menor en el siglo anterior. Lo que sí se sabe con certeza es que los romanos eximieron a la ciudad de impuestos y le prestaron ayuda después de que sufriera un terremoto en el año 17 después de Cristo, el mismo que destruyó la Acrópolis de Sardis. Fue un terremoto bastante devastador que también dañó Filadelfia. En agradecimiento, los dirigentes locales añadieron el término Neocesarea o Nueva Cesarea, nueva ciudad del César, al nombre de la ciudad. Más tarde, en tiempos de Juan, pasó a llamarse Filadelfia Flavia, en honor del emperador Vespasiano. Vespasiano Flavio, él era de la línea Flavia. Vespasiano fue emperador del 69 al 79. A la iglesia de Filadelfia, Cristo instruyó a Juan para que escribiera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice estas cosas: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto significa que cuando Cristo toma una decisión, tiene poder, tiene un objetivo, y ninguna persona puede interferir con esa decisión. La congregación carecía de la apariencia externa de poder espiritual. Parecía débil, sin embargo, eran humildes y estaban fielmente comprometidos con el estilo de vida de Cristo. Pero ellos también se enfrentaban a problemas. Parece que en esta ciudad había un grupo de judíos que decían ser religiosos y no lo eran. Perseguían a los seguidores de Cristo. Versículo 9. He aquí, yo te daré a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado, porque guardaste la palabra de mi paciencia. A veces, a causa de la persecución, lo necesario es soportar con paciencia. Es todo lo que podemos hacer. ¿Es eso o abandonar este camino? A veces tenemos que apretar los dientes. A veces tenemos que seguir corriendo como el corredor de larga distancia. No hay elección, hay que seguir adelante, es difícil. No sé cuántos de ustedes han sido corredores, yo solía hacerlo un poco. Llega un momento en el que uno quiere rendirse. Pero si uno se rinde, es muy difícil volver a empezar. En cambio, si uno no desfallece, sino que sigue, lo finalizará con éxito. Incluso si uno baja el ritmo hasta casi no correr, puede terminar. Yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Los filadelfianos triunfarían finalmente sobre sus perseguidores. Esta es una promesa que se aplica a los creyentes de todas las épocas. No es solo para una época que se hace esta declaración. Significaba algo cuando se escribió por primera vez a la iglesia de Filadelfia. Nos asegura la participación de Dios en nuestra seguridad física o espiritual, sin importar las circunstancias. Aquí se nos dice que los fieles serán protegidos de un tiempo de gran dificultad. El verdadero seguidor que es fiel y que está superando problemas personales en la vida tendrá ayuda divina en tiempos difíciles. Un creyente comprometido vive cada día como si pudiera ser el último. Nunca lo sabemos. No sabemos lo que nos depara el día.
Este es uno de los significados de las reflexiones finales para los filadelfianos. Al final obtendrán la vida eterna. Versículo 11. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los seguidores de Cristo en Filadelfia agradaron a Dios por su paciencia, su perseverancia, su humildad y su disposición a obedecer. Y por eso se les prometió una relación aún más cercana con Dios en su nuevo mundo. Se les animó a no transigir ante la persecución religiosa. La Odisea, ni fría ni caliente. La Odisea estaba a unas 40 millas al sureste de Filadelfia y a unas 100 millas al este de Éfeso. Ahora casi estamos completando el circuito, todo ese trayecto. Era una muy conocida zona por la producción de hermosa lana negra, por la banca y por la práctica de artes médicas. Debido a la actividad volcánica y sísmica de la región, en la cercana Hierápolis, que también se menciona en las Escrituras, había un balneario romano con baños termales, baños calientes. La vecina Colosas, famosa por la carta de Pablo a los Colosenses, tenía manantiales de agua fría. Cuando el señor Abler y yo estuvimos rodando en la Odisea, nos alojamos en un precioso hotel en Hierápolis, en las termas, en las aguas termales. Desde la Odisea se puede ver Hierápolis como acantilados blancos a través del fondo del valle, probablemente a unas 11 millas de distancia. Unos 30 años antes de que escribiera Juan, el apóstol Pablo había ministrado a congregaciones en los tres lugares, en Hierápolis, en Colosas y en la Odisea. Parece que el agua que se suministraba a la Odisea era tibio. Es para la Odisea para quien está reservada la mayor corrección. Las 7 cartas llegan a un terrible clímax con una advertencia para el cristiano que transige y que no es ni frío ni caliente en lo espiritual, que se acomoda a este mundo. A la iglesia en la Odisea, Juan debía escribir 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, como los manantiales de por aquí. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. La tibieza es un símbolo de acomodarse a este mundo que viene con el orgullo espiritual o la autosuficiencia. Yo ya tengo todo resuelto. Realmente no necesito hacer nada. Estoy en la iglesia. Voy todas las semanas. Estoy muy bien. Diezmo. Doy mis diezmos. Estamos bien. La autosuficiencia no es una característica que Jesús quiera ver en sus seguidores. Obviamente, la Odisea era también una ciudad próspera, en parte porque se encontraba en el cruce de antiguas rutas comerciales, pero la riqueza les causó problemas a los de la Odisea. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, y lo eran, y me he enriquecido, tenían bienes, y de ninguna cosa tengo necesidad. Error. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, espiritualmente hablando. La autosuficiencia de la Odisea enmascaraba una pobreza espiritual oculta. Pero había un antídoto, por lo tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Las mercancías de las que se habla aquí habían sido bien conocidas por cualquier laodicense. El oro era ciertamente un artículo muy familiar. Pero el tesoro espiritual, un compromiso inflexible con Cristo, puesto a prueba en circunstancias difíciles, habría sido difícil de encontrar entre los seguidores desinteresados de la Odisea. La recomendación de Cristo de que los laodicenses se vistieran con ropas blancas, el símbolo de la rectitud, en oposición a las famosas telas negras de lana, era un recordatorio de su desnudez espiritual. Por último, Cristo prescribió una cura de ungüento para los ojos, para que los laodicenses pudieran ver espiritualmente. Se cree que la ciudad elaboraba un ungüento para los ojos. Con todo, la iglesia de la Odisea necesitaba sanar su visión espiritual más de lo que necesitaban un remedio físico. Cristo expresa su amor y preocupación con estas palabras. Yo reprendo, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Les parece bien? ¿Lo reciben con buenos ojos eso? A veces pensamos, necesitaba esa corrección esta semana, necesitaba que me recordaran en qué he estado fallando. ¿Les parece bien? ¿Somos así? Es tan fácil jugar a esto. Es tan fácil, tan fácil pretender que estamos llegando a alguna parte cuando en realidad seguimos haciendo las mismas cosas miserables todo el tiempo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Cristo está siempre ahí. La palabra de Dios siempre está tocando nuestra puerta. Él siempre está ahí. Si alguien abre la puerta, ¿abrimos la puerta? Si la abrimos, entonces dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tendremos una relación muy estrecha si me abres la puerta, dice. El mensaje es claro. La autosuficiencia espiritual necesita ser corregida. Los fieles responderán a ese consejo y cambiarán. Si alguien les sugiere que pueden ser autosuficientes, van a decir, probablemente usted tenga razón. Necesito pensar en ello, reflexionar mucho. Necesito irme lejos de aquí, pensar en ello, porque puede que me esté engañando a mí mismo. Voy a estudiar esto. Déjeme pedirle a Dios que me muestre si las cosas no están bien. Déjeme usar un poco de su colirio para que yo también pueda ver mejor. Voy a ir y evaluar las cosas y meditarlo un poco. Eso es prudente. No basta con decirnos a nosotros mismos, me alegro de no ser de la Odisea. Me alegro de no vivir en la era de la Odisea. Me alegro de que todavía está delante de nosotros. Bueno, las circunstancias pueden estar aquí ahora mismo. Podrían haber estado aquí por años. Lo importante son las circunstancias. Las circunstancias son las importantes. La carta a la iglesia de la Odisea termina con una invitación extraordinaria y la promesa de una vida sin límites. No cometan el error, versículo 21. No cometan el error de decir que la iglesia de la Odisea no recibió la misma promesa. Sí la recibieron. Si quieren vencer, lo lograrán. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El mismo mensaje se repite 7 veces. 7 veces, 7 mensajes, un punto, un solo punto. Lo que Juan expone en la primera sección del Apocalipsis es el prefacio de todo lo que sigue. Los mensajes a las 7 iglesias y a la iglesia de todos los tiempos
tratan de resistir las diversas presiones para acomodarse a este mundo, para transigir en un mundo que no es de Dios y que no lo será, sino hasta que suceda todo lo que se describe en el extenso resto del libro. Para repetirlo, transigir y acomodarse puede ser el resultado de negligencia personal, Éfeso; poner la lealtad a los humanos por encima de la lealtad a Dios, Esmirna; inmoralidad sexual e idolatría, Pérgamo; permisividad, Tiatira; letargo espiritual, Sardis; persecución religiosa, Filadelfia; autosuficiencia, la Odisea. El relato de Juan sobre lo que vio y se le dijo que escribiera pasa ahora al panorama de la historia humana que debe desarrollarse a medida que la era actual llega a su clímax. Aquí es donde vamos ahora después de esto. Y aunque no podemos saber con exactitud cuándo terminará esta era de autogobierno humano, ni el momento preciso del regreso de Jesucristo, el libro del Apocalipsis nos revela el tipo de mundo que debe preceder a su venida. Le dice al seguidor de Cristo el tipo de mundo en el que debe vivir. También nos enseña a los que tenemos oídos para oír cómo debemos distanciarnos del camino de los humanos, tipificado por el gobierno del César o Roma, y anticipar por su forma de vivir, por nuestra forma de vivir, la soberanía venidera de Dios y de su Hijo. ¿Cuál es el contexto del libro de Apocalipsis? Después de la partida de Jesús, la comunidad de sus seguidores continuó en las creencias y prácticas del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. A ese Dios seguían. Fueron fortalecidos por el Espíritu Santo con un nuevo entendimiento. Sabían que las escrituras hebreas eran un todo unificado. Así es como pensaban de las escrituras, así las veían. Así que cuando recibieron la carta que más tarde se convertiría en el libro del Apocalipsis, les sonó a que era verdadera porque tenía todo tipo de referencias a las escrituras hebreas. Así, cuando las 7 iglesias y posteriormente la iglesia en general leyeron los mensajes de Juan, relacionaron muchas cosas que decían con ese conjunto de escrituras y también con la enseñanza oral y escrita más reciente que habían recibido. Para ellos, las escrituras hebreas y los escritos apostólicos que las siguieron representaban una práctica y una creencia unificadas. ¿Cómo iban a entender los llamados el Apocalipsis, que es un libro difícil de entender? La única forma en que podían entenderlo era por la mediación del Espíritu Santo, número 1, y contextualizando la extensa carta a la luz del resto de las Escrituras. Cuando la Biblia se lee holísticamente, es decir, como un todo, el Apocalipsis es coherente con sus otras partes. Esto significa que, en particular, Ezequiel, Daniel, Zacarías, las palabras de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas contribuyen significativamente al contenido del Apocalipsis. Por algo es la piedra angular del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Por ejemplo, la descripción de la sala del trono de Dios, Apocalipsis 4, recuerda la visión similar que está en Ezequiel 1. En los últimos capítulos de su profecía, Ezequiel escribe sobre el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esto no era nada nuevo para los que ya conocían las Escrituras. Esto encuentra paralelos en los capítulos finales del Apocalipsis. Los conocidos 4 jinetes del Apocalipsis 6, nos recuerdan la descripción del profeta Zacarías de 4 caballos similares en Zacarías 1 y 6. Y la respuesta privada de Jesús a sus discípulos sobre el fin de los tiempos en Mateo 24.
Todo esto habría estado en la mente de las personas que recibieron esta carta. ¿Está eso también en nuestras mentes? ¿Es eso lo que tenemos en nuestras mentes? Jesús hizo referencia al libro de Daniel y a acontecimientos específicos que se avecinaban en Oriente Próximo, Mateo 24:15. Además, Cristo se refirió a su propio regreso en el mismo tipo de lenguaje que encontramos en Apocalipsis 19. Las visiones de Daniel, en las que varios imperios que han gobernado Oriente Próximo están representados por una estatua de un hombre y por varios animales, Daniel 2, 7 y 8, son paralelas a la visión de Juan de las bestias compuestas en Apocalipsis 13 y 17. El apóstol Pablo también escribió 7 cartas. Escribió sobre la segunda venida de Cristo en cada una de sus cartas a un conjunto de 7 iglesias locales o regionales: Tesalónica, Corinto, Galacia, Roma, Colosas, Éfeso y Filipos. Del mismo modo, en cartas personales a los pequeños grupos de creyentes a su cargo, Santiago, Pedro y Juan escribieron todo sobre el gran acontecimiento futuro que eclipsaría la era presente. En ese sentido, no hay nada nuevo en el libro del Apocalipsis en cuanto a lo que ya se había enseñado a la iglesia en términos generales sobre lo que iba a suceder. Todos estos mensajes están destinados principalmente a una pequeña parte del conjunto. Una pequeña parte del todo. Si uno viviera en Colosas, lo que se escribió a Colosas estaba destinado a Colosas. Todos podemos aprender de eso, pero inicialmente es para Colosas. Luego aprendemos lo que podemos de eso, ya que se aplica a nuestra época. No se aplica en nuestra época exactamente de la misma manera que se aplicaba entonces. La carta a Filemón se aplica específicamente, es muy específica. Esto es lo que tú, Filemón, necesitas hacer. Por favor, hazlo. Lo leemos y decimos, qué interesante uso de la psicología. No decimos, yo soy Filemón y creo que es mejor que haga esto. Lo aplicamos de otra manera. Para las 7 congregaciones de Asia Menor a finales del siglo I, las Escrituras eran el trasfondo del Apocalipsis, que narraba los acontecimientos del final de los tiempos. Following the messages to the 7 congregations, John is taken in vision via an open door to God's throne. Tras los mensajes de las 7 congregaciones, Juan es conducido en visión a través de una puerta abierta al trono de Dios. Este acceso privilegiado le permitirá ver lo que debe suceder después de esto. Apocalipsis 4:1. Esta sección del relato de Juan continúa hasta el capítulo 6:17 y es la más larga de las 6 escenas de la sala del trono del libro del Apocalipsis. Si desean tomar nota de ellas, las otras se encuentran en Apocalipsis 7, del 9 al 17, 11 del 15 al 19, 14 del 1 al 5, 15 del 2 al 8, y 19 del 1 al 8. Esta primera escena sirve de introducción para todas las demás visiones en el libro. En el capítulo 4, Juan ve el trono celestial del Padre con el telón de fondo de un arco iris que se asemeja a una esmeralda, descansando sobre un mar de cristal, rodeado de 4 criaturas angélicas con el rostro de un león, un buey, un hombre y un águila. Hay también otros 24 seres angélicos, denominados los 24 ancianos, que le adoran junto con las 4 criaturas en el trono. Gran parte de esta descripción del trono de Dios es una variación de las visiones de Ezequiel 1, del 4 al 28, y de Isaías 6. Mientras que el Consejo Celestial de 24 se indica en Primera de Reyes 22 y Job capítulos 1 y 2, entre otras referencias. Juan describe a los ancianos adorando a Dios y diciendo,
Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Esto es un antagonismo a la adulación ofrecida a los emperadores romanos, a los que también se dirigían como Señor nuestro y Dios nuestro. Para el lector del siglo I se trataba de un punto opuesto, de una oposición, pero el Dios de la visión de Juan es el que, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, algo que los emperadores no podían afirmar. El capítulo 5 del Apocalipsis presenta lo que Juan vio y oyó a continuación, el Cordero de Dios, Cristo, como el único digno de romper los 7 sellos de un misterioso pergamino en manos de Dios, para alabanza de todos los seres celestiales. Esto conduce a la ruptura inmediata de 6 de los sellos, Apocalipsis 6 del 1 al 17, seguida de un interludio, capítulo 7. Y luego la ruptura del séptimo sello, Apocalipsis 8:1. Cada sello representa una condición o acontecimiento en el plan del juicio final de Dios. Nuevamente, la razón por la que Juan entrega la información es que así es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, Apocalipsis 1:1. Al romper Cristo los 4 primeros sellos, 4 caballos y sus jinetes son liberados para vagar por la tierra, Apocalipsis 6 del 2 al 8. El primero es un caballo blanco. Su jinete lleva un arco y luce una corona. El jinete sale venciendo y para vencer. Este sería reconocible para el público de Juan como una figura del dios solar Apolo y representaría el engaño político-religioso, el arquetipo del falso Mesías. Se puede leer comentario tras comentario y no encontrar lo que acabo de decir. Se leerá que es Cristo o que es el Evangelio. La gente dice que es todo tipo de cosas, no dicen que es el falso Mesías. Sí, es verdad que Cristo viene en un caballo blanco, pero eso es más tarde. Este es un falso Cristo. Luego viene un caballo rojo brillante con un jinete que lleva una gran espada, lo que significa guerra generalizada. Él quita la paz de la tierra, causando que las personas se maten unas a otras. El tercero es un caballo negro. Su jinete lleva una balanza y una voz celestial indica que le siguen la escasez y el hambre. El cuarto caballo es pálido, gris o verde amarillento, y representa la peste y la enfermedad. Su jinete es la muerte, acompañada por la tumba, por el Hades. Las secciones apocalípticas de los evangelios sinópticos proporcionan un trasfondo útil para entender estos caballos y sus jinetes. Jesús explicó que varias condiciones a largo plazo precederían a su regreso. En ellas se incluye el engaño mesiánico. Si leemos Mateo 24, lo primero que aparece es el engaño mesiánico, seguido de la guerra, el hambre, la peste. Pueden ver Mateo 24, 3 al 8, Marcos 13, 5, 8 y Lucas 21, del 8 al 11. Cuando se rompe el quinto sello, los mártires de Dios a través de los siglos claman para ser vengados, preguntando cuánto tiempo más deben esperar. Se les dice que debe transcurrir un poco más de tiempo hasta que otros que aún han de ser perseguidos encuentren su fin. Mateo 6, 9 al 11. El quinto sello, por tanto, corresponde a la persecución de los seguidores de Cristo mencionada en Mateo 24, 9 y 10. Un gran terremoto acompaña la apertura del sexto sello, Apocalipsis 6, del 12 al 14. Hay perturbaciones en los cielos, la luna
se pone roja como la sangre, el sol se vuelve negro, las estrellas caen del cielo, el cual se enrolla como un pergamino. Esto es paralelo a las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, en Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Todo esto es preludio del séptimo sello, que es por donde empezaremos la siguiente vez.